Vale, pues como todos sabéis, bueno, el webinar va de las características que nos da Nintex Forms a la hora de simplificar los desarrollos sobre SharePoint. Y empezamos un poquito haciendo la presentación de quién soy yo. Soy un consultor especialista BPM y desarrollador SharePoint en Encamina. Y mayormente las tareas que desarrollo son programación directamente sobre SharePoint, bien sea con JavaScript, C Sharp o Nintex Forms. Mi correo es fmarti@encamina.com para los que no me conozcáis. He visto que hay mucha gente que sí que conozco registrada. Y bueno, vamos a empezar un poquito con pues ¿qué es Nintex? Nintex es un conjunto de productos que cubre la gran mayoría de situaciones que nos podemos encontrar dentro de desarrollos en SharePoint, como bien sean desarrollar flujos de trabajo, gestión de procesos de negocio y todas aquellas formas relacionadas con escenarios de SharePoint. Existen tres versiones de licenciamiento de Nintex Workflows, ¿vale? Porque son productos que van uno sobre otro, pero que están diferenciados a la hora de que cada uno tiene sus propios objetivos. Nintex Workflows, como casi todos sabéis, creo que todos los que estáis registrados habéis trabajado con la parte de Workflows. Tiene tres versiones de licenciamiento: el Workgroup, que es gratuita y tiene como limitación que solo se puede desplegar sobre 5 sites. Luego tenemos la versión estándar, que es idéntica a la Workgroup, pero no tiene limitación a la hora de desplegarla sobre los sites. Y por último tenemos la Enterprise, que se diferencia de la estándar en que posee un número de acciones más elevado, como puede ser la conversión a PDF o las consultas al perfil de usuario. Bueno, pues sobre las versiones de Nintex Workflow se instala el paquete de Nintex Forms. Este paquete de Nintex Forms no se puede instalar sobre la versión Workgroup, sino que tendríamos que irnos a una versión estándar o Enterprise. Las mejoras que Nintex nos ofrece a nivel de Forms, pues bueno, al final es una solución creada para diseñar rápida y fácilmente formularios que están integrados con SharePoint, con el propio ítem de la lista. Después de haber diseñado estos formularios, se pueden emplear estos formularios en la mayor parte de dispositivos que hay actualmente en el mercado, bien sea un teléfono, un tablet, y poder disponer de los formularios donde estés en cualquier momento. Nintex Forms se integra a la perfección con Nintex Workflow, con el fin de automatizar procesos comerciales y de proporcionar sofisticadas aplicaciones de SharePoint. Como vemos en lo que son las capturas de pantalla que hemos preparado, tenemos un formulario preparado para un navegador, y con la misma lógica aplicada podemos transformar ese formulario para una serie de dispositivos móviles. Al final lo que estamos haciendo es adaptar tamaños y presentaciones, que Nintex se encarga por nosotros de adaptar todo esto. Nosotros aplicaríamos el diseño del formulario y las reglas de negocio, y Nintex Forms lo adapta al dispositivo para el que queramos presentarlo. Es una solución fácil de utilizar por todos, ya que es tan fácil como arrastrar y soltar los componentes dentro del propio navegador. Viene integrado con SharePoint y al final refleja la misma experiencia de usuario que tiene
una persona que ha trabajado con Nintex Workflows. Como podemos ver en la captura, cada vez que vamos a modificar, bueno, cuando vamos a generar un formulario de Nintex, se genera una primera versión del formulario sin ningún tipo de conocimiento. Podemos ya empezar a modificar lo que viene siendo la interfaz. Podemos modificar las etiquetas con un simple clic, cambiar el aspecto, los colores, la disposición de los campos, como veremos ahora luego en el ejemplo que vamos a hacer. ¿Qué alternativas hay ahora mismo o sea, para desarrollar sobre SharePoint? Pues bueno, las tres alternativas más comunes, como casi todos los que he visto que estáis registrados conoceréis, es hacer un formulario desde cero, HTML, CSS, JavaScript, diseñar un formulario con C#, con toda la lógica en la parte del servidor, o separando la lógica servidor y cliente, o integrar JS-Link en los formularios que SharePoint genera de Edit, Display y New. Bueno, para que veamos un poquito la comparativa, pues hemos seleccionado unos ejemplos de cosas que se suelen hacer en la mayoría de formularios. Hemos hecho una pequeña comparativa de cómo hacerlo con JS-Link, integrándolo en los formularios de Edit, Display y New, y cómo se hace con Nintex Forms. Pues bueno, lo primero que nos llama la atención es que necesitamos saber bastante JavaScript, jQuery, para poder hacer esto de forma sin herramientas que nos hagan un poquito más fácil el trabajo. Y de las tres alternativas, casi todas llevan el mismo nivel de trabajo. Quizá la parte de JS-Link, como no tienes que renderizar los formularios, solamente tienes que aplicar la lógica de JavaScript, es la menos costosa. La C# y hacer el formulario desde cero siempre implica un mayor trabajo. Pues bueno, al final hay que conocer todo esto para poder hacer modificaciones, una simple modificación de ocultar un campo en un formulario. Como ejemplo, pues vamos a ver cómo ocultar un campo y su etiqueta asociada, que como se puede apreciar, además de requerir un extenso conocimiento de cómo SharePoint renderiza los campos, necesitamos saber jQuery y cómo llegar hasta el campo y cómo ocultarlo. Este código lo tengo implementado en uno de los proyectos en los que estoy trabajando, y sin embargo, como veis, con Nintex Forms, ahora luego lo veremos directamente sobre el formulario, pero es irnos a la parte de configuración del campo que queremos ocultar y en la apariencia decirle que visible sí o no, o hacerlo en base a una expresión, a una fórmula que le pongamos, que a veces sea visible, a veces no sea visible, como por ejemplo dependiendo del usuario que entra a la aplicación. Otro ejemplo que creo que se utiliza en la mayoría de los desarrollos que hacemos es saber si un usuario pertenece a un grupo, por ejemplo, para poder enseñarle una sección del formulario o ciertos campos que solo deben de rellenar gente que pertenezca a un grupo. Como veis, aquí hay que hacer bastantes más cosas para al final obtener si un usuario pertenece a un grupo en concreto. Pues concretamente esta función está definida con Promises y tiene un poquito más de complejidad. Y sin embargo, pues bueno, al final con Nintex Forms tenemos una serie de funciones que nos vienen ya predefinidas, y como veis, pues saber si un usuario pertenece a un grupo con Nintex Forms es tan fácil como utilizar la función isMemberOfGroup, ¿vale? Como parámetro tenemos el nombre del grupo a consultar,
y lo que hace es coger el usuario actual y comprobar si pertenece a ese grupo en concreto. Bueno, pues la velocidad con la que se hace una cosa y con la que se hace otra, si no dispones de un conjunto de funciones que tengan implementado todas estas cosas, es considerable. Como último ejemplo, que también creo que se hace en casi todos los desarrollos, hemos escogido eh, montar unos combos en cascada, que también en realidad para poder hacer esto desde JS-Link, que nos permite utilizar la potencia del renderizado de SharePoint, eh, al final necesitamos conocer, si nos queremos quitar algo de trabajo, necesitamos conocer las librerías SP Services y saber hacer una camel query para poder filtrar los objetos que queramos. Y sin embargo, con Nintex Forms, pues tenemos una configuración de filtrado en lo que es el componente, el combo que queremos filtrar, en la que simplemente le decimos que queremos filtrar por un control, que que la columna filtrar va a ser la columna capítulo, y que el control que posee los datos para realizar el filtro se llama capítulo, en este caso en concreto. Luego veremos realmente de estos ejemplos, los tengo montados en real, y veremos cómo reacciona todo esto. Vale. Bueno, además de las funciones que hemos visto, por ejemplo, del isMember of Group, tenemos una serie de funciones predefinidas, bastantes además, que nos permiten realizar automatismos sobre objetos del formulario, como veremos pues en el panel de funciones que luego os voy a mostrar. Pero vamos, una de ellas, por ejemplo, es coger de parámetros del query string. Esta función también requiere bastante programación en JavaScript, y sin embargo desde Nintex Forms la tenemos directamente para poder utilizarla, pasándole el parámetro del campo que queremos obtener del query string. Otra función, por ejemplo, saber si es un usuario en concreto el que está dentro del sistema, una función que se llama isCurrentUser. O las típicas funciones también tenemos de reemplazo, un contains, para formatear fechas, diferencias entre fechas, que veremos ahora en detalle. Bueno, y llega el momento de empezar a ver cómo empezamos con todo esto. Lo primero a tener en cuenta cuando diseñamos un formulario con Nintex Forms es que la base que Nintex Forms va a utilizar para generar la primera versión del formulario son los tipos de contenido asociados a la lista, a la biblioteca. Si asignamos varios tipos de contenido, tendremos que desarrollar un formulario para cada uno de ellos. Siempre se puede utilizar un control que lo que nos sirve es para cambiar de tipo de contenido, ponerlo dentro del formulario, y de esa manera poder pasar de un tipo de contenido a otro. Este control solo funciona en modo new, porque una vez creado ya el ítem, ya no permite cambiarlo de tipo de contenido. Para nuestro caso de estudio, pues hemos creado una lista maestra de expedientes sobre la que vamos a diseñar el formulario. Como veis, he puesto aquí en las diapositivas un poquito para explicar la infraestructura que vamos a utilizar para montar el formulario. Pues bueno, tenemos una lista de capítulos y una lista de partidas que nos van a servir para montar unos combos en cascada. Como veis, la lista de capítulos es una lista simple, normal, donde vamos a ir poniendo el título de los capítulos.
Y la lista de partidas es una lista también normal, pero con la peculiaridad de que tiene un campo de búsqueda a la lista de capítulos. De esta manera podemos relacionar cada partida con un capítulo. Y bueno, y luego la lista de expedientes, que es sobre la que vamos a montar nuestro pequeño formulario. He seleccionado un conjunto de columnas variado para poder representar en el formulario un poquito varias situaciones. Tenemos un campo de tipo elección, el tipo de expediente, creo que puede ser de dos tipos, el importe, campo de tipo moneda, el tipo de IVA es una columna de búsqueda a otra lista, un campo si requiere validación de tipo booleano, sí o no, responsable, que es un campo de tipo persona o grupo, para que veamos también cómo se renderizan este tipo de campos, fecha de inicio, para ver pues, bueno, el calendario que nos presenta por defecto, y luego los dos campos de búsqueda para poder montar los combos en cascada. Y bueno, al final, una vez ya tenemos la infraestructura necesaria, tenemos el escenario que conocemos comúnmente de el new, el view y el edit, y que en estos momentos, una vez empezamos a utilizar Nintex Forms, se empieza a aplicar otra filosofía distinta. Solamente vamos a tener un formulario y desde ese formulario se van a gestionar los tres tipos, tanto el new, el view y el edit. Tenemos funciones para saber si el formulario está en cualquiera de esos tres estados y la mayoría de cosas las hace automáticamente porque ya lo detecta, a no ser que tú quieras hacer algo en concreto. Y bueno, pues bueno, para empezar tenemos que pulsar sobre la acción de la ribbon que nos permite la creación o edición de formularios. Si tuviésemos varios tipos de contenido, cuando desplegamos aquí en la flechita nos saldrían los distintos tipos de contenido que tenemos para poder ir gestionando sus formularios por separado. En este caso la lista es una lista normal, no tiene ningún tipo de contenido, por lo tanto parte de elemento. Y bueno, creo que de la parte de la infraestructura ya la tenemos. Bueno, pues una vez hemos pulsado, ahora luego lo veremos, una vez hemos pulsado para generar el formulario, vemos que tenemos la primera versión. Vale, tenemos la primera versión y vamos a empezar a ver un poco los controles que tenemos para poder utilizar en nuestros desarrollos. La primera sección, ¿vale? Estaba dividido en tres secciones. La primera sección son una serie de controles que son los controles genéricos que se utilizan para diseñar un formulario normal, además de los controles de SharePoint, como puedan ser el botón de guardar, cancelar, una línea de texto, varias líneas de texto. Control de tipo elección. También hay una serie de controles que no tienen nada que ver con lo que son las columnas de la lista, como pueden ser pues bueno, los típicos paneles que utilizamos para agrupar controles, bordes para poder darle un poco de diseño al formulario, visualizadores de páginas, control para geolocalización. Bueno, la gran mayoría de controles son los habituales, poner un link, una nueva etiqueta y vamos, son los típicos. Luego tenemos otra sección que son controles propios de SharePoint, aunque no vinculados directamente a la lista. ¿Vale? Están los controles de tipo de contenido, que es el que os comentaba antes, que nos sirve para cuando tenemos una lista con varios tipos de contenido.
que nos permiten realizar, pues bueno, la selección del tipo de contenido para el ítem. Tenemos el list item, que nos permite ver el contenido asociado a un ítem, o sea, todo su formulario de display. Tenemos el list view para poder crear un maestro de detalle en una rejilla de consulta, metadatos vinculados al almacén de términos, columnas de búsqueda y columnas de metadatos externos. Disculpadme, pero es que estaba en la PPT y no he visto que me faltaba alguna persona por invitar a la reunión. Bueno, pues como os comentaba, tenemos los controles de formulario, los controles estándar, que son cada uno de ellos tiene una configuración determinada por el tipo que es. Luego tenemos los controles de SharePoint que nos permiten, pues bueno, hacer acciones que no están vinculadas directamente a las columnas de la lista. Y por último tenemos la sección que más se utiliza de las tres, ya que los componentes que aparecen son realmente las columnas de la lista. Las columnas ya vinculadas y configuradas. Estas columnas directamente las arrastramos en lo que es el tapiz del formulario y con ellas ya podemos empezar a trabajar, ya que están vinculadas todas directamente. A ver, que me faltaba uno más por admitir. Ya está. Vale, entonces tenemos ya más o menos lo que son las tres secciones de los controles. Esta última sección de list columns, si tenemos un formulario ya desarrollado y necesitamos poner una columna más en la lista, la ponemos y automáticamente cuando entremos a la edición del formulario nos aparecerá ya directamente aquí. No se oye nada, tranquilo. Vale. ¿Qué más cosas podemos decir? Bueno, pues ya hemos visto que por defecto nos aparece un formulario que está prediseñado con una plantilla de Nintex Forms. Esta plantilla se puede cambiar accediendo a la administración central de SharePoint y en el apartado de Nintex Forms Management seleccionamos Manage Device Layouts. Y en esta página tenemos la opción de importar plantillas en formato XML. Configurar este tipo de plantillas nos aporta una agilidad a la hora de crear diferentes formularios, ya que algunas características, como bien sea el logotipo, los estilos del formulario, la alineación, el color de fondo, todas estas cosas las podemos ir reutilizando con estas plantillas. Bueno, aparte de todo esto, también nos ofrece la posibilidad de configurar el formulario para diferentes plataformas móviles como iPhone, iPad, Android y Windows Phone. Luego veremos cómo después de generar nuestro formulario para la versión web, lo transformaremos para algunos dispositivos móviles. Y bueno, una vez conocido todo esto, vamos a ir ya a lo que es la interfaz. Para seguir explicando un poquito, porque bueno, en esta captura no he sacado la parte de reglas, que son las que dan la lógica al formulario. Al final vamos a partir de esta plantilla que nos genera Nintex Forms, y la idea es acabar con algo así. Este sería el formulario de New.
y este sería el formulario de View. Directamente nosotros vamos a trabajar sobre un solo formulario y a partir de ahí se genera directamente, no es que se genere una versión de View y de Edit y de New, sino que el formulario trae su propia lógica para saber cuándo está en cada una de esas situaciones. Vale, tengo aquí el entorno. Como veis, tengo la lista de expedientes, tengo mi lista de partidas que hemos visto, que viene vinculado a un capítulo y la lista de capítulos. Vale, vamos a empezar por generar la plantilla para el nuevo formulario. Directamente, si esta plantilla que nos genera Nintex Forms la publicamos, y accedemos al nuevo elemento, ya estamos, como veis, es bastante rápido lo que es publicar un formulario. Nos quita el peso de encima de tener que hacer un despliegue si lo hemos hecho en código servidor o de tener que pasar un conjunto de JavaScripts y HTMLs. Entonces, bueno, pues es bastante rápido lo que es la publicación del formulario. Vale, vamos a empezar por, bueno, estos son los paneles que os enseñaba antes de los controles. Como veis, aquí tengo ya mis columnas, son las mismas que me generan el formulario. Aquí tengo la sección de reglas, que es la que os decía que son las que aplican la lógica al formulario. Y estas reglas, si nos colocamos sobre un campo, sobre una columna, lo que podemos hacer es aplicarle una regla a cualquier campo. Ahora luego generaremos 3 reglas que tengo preparadas para interactuar un poquito con el formulario. Y pues bueno, comentaros que las reglas se aplican a los componentes y que pueden ser de dos tipos, de formateo o de validación. Lo más normal es que queramos o bien mostrar un mensaje de otro color, o sea, mostrar el campo de otro color, o bien deshabilitarlo o ocultarlo. Y luego las reglas de validación nos permite evaluar una condición y si no se cumple poder mostrar un mensaje al usuario. Todo esto siempre se puede extender con JavaScript. Hay algunas validaciones complejas que no pueden hacerse desde esta interfaz, pero siempre tenemos el control de la parte de JavaScript y poder evolucionar nuestros formularios. Y bueno, a partir de aquí vamos a ir viendo un poquito sobre la marcha qué podemos hacer con este formulario y explicando un poquito todo lo que es el entorno, la parte que no hemos visto. Vale. Desde aquí podemos gestionar lo que son las reglas, añadirlas o quitarlas de los controles. De momento vamos a dejarlo sin reglas. Y bueno, pues vamos a empezar por lo típico de que no nos cuadran las etiquetas. Las etiquetas de los nombres que le hemos puesto a las columnas. Más que nada a la hora de programar se suele poner sin espacios, pues bueno, tan fácil como doble clic sobre la etiqueta y cambiar la etiqueta como nosotros queramos. Directamente cambiamos etiqueta. Por ejemplo, le vamos a poner la referencia, importe, tipo de IVA.
inicio. Vamos a poner los dos puntitos a todo, que le gusta a mi amiga Teresa que ponga los dos puntitos. Vale. Pues bueno, lo que es cambiar las etiquetas, que bueno, suele ser habitual que se cambie de idea de cómo le queremos llamar a un campo, no nos implica más que venirnos aquí y cambiar directamente. Si le cambiamos el display name a una columna, automáticamente se nos va a cambiar en el formulario. Están vinculados directamente. Vale. Una vez cambiadas las etiquetas, vamos a ver un poquito, como en todos lo que viene siendo los formularios, tenemos las propiedades de lo que es el tapiz, el formulario, y las propiedades de lo que son los diferentes objetos que tenemos dentro del formulario. Para poder ver la configuración de lo que es el formulario, tenemos que pulsar en la ribbon sobre el botón de settings, lo tenemos aquí, el botón de settings, y esto nos permite hacer una serie de cambios en lo que es el formulario. Desde el alto, el ancho, si queremos que en diseño los componentes se vinculen al grid que tenemos debajo, y si queremos que se muestren las líneas del grid. Luego esto nos sale a la hora de presentar el formulario. Como veis, aquí no se ve la rejilla. Y bueno, y esta opción, que es la que yo la suelo marcar porque cada vez que publicas te sale un mensaje de confirmación de si quieres publicar. Bueno, aquí tenemos control de versiones y en principio, si publico por error, siempre puedo volver una versión atrás. No tengo ningún problema. Otra sección que podemos modificar, pues bueno, tenemos los CSS directamente vinculados al layout, para poder poner un class a lo que es todo el formulario, un tipo de fuente, un tamaño de fuente. Todo esto se aplicaría a todos los controles que hay en el formulario. Un color de fondo, pues por ejemplo, vamos a ponerle blanco. Color de fuente, pues vamos a ponerle un gris. Un gris. Le vamos a decir que nos lo alinee y bueno, de aquí ya poco más. Podemos meterle una imagen de fondo, que decirle que se vaya repitiendo. Y por ejemplo, esta también suele ser bastante importante, redirigir a una URL en concreto, que no nos redirija directamente a la lista, a la vista por defecto. Podemos redirigir, pues no sé, a la home o a cualquier otro proceso. De aquí podemos decir a qué user agents se le aplica este formulario. Si no, por defecto, pues entrará directamente a este, a no ser que generemos los de navegadores móviles, y directamente entrarían a los otros. Y desde aquí podemos vincular ficheros CSS y vincular ficheros JavaScript. Tenemos otra sección aquí debajo, que es el CSS incrustado directamente en la página, que por ejemplo, a mí no me gustan las rayitas estas que salen separando los campos. Pues es tan fácil como buscar la sección NF y le vamos a quitar los bordes aquí y aquí.
Vale. Vale, si publicamos vamos a ver ya una versión. A ver si me queda alguien por... Vale, si lo publicamos, tenemos ya una versión pues con estos últimos cambios en blanquito, con nuestras fuentes en gris. Aquí tenemos dos campos marcados como obligatorios. Como veis, en el formulario no los estamos representando, directamente son campos marcados como obligatorios en la lista. El formulario los gestiona directamente, igual que si cambiamos un display name en una columna se va a representar aquí. Si ahora marcamos el campo importe como obligatorio, pues aparecería nuestro asterisco rojo sin necesidad de tocar nada. Y bueno, a partir de aquí vamos a rediseñar un poquito el formulario, ¿vale? Para que veamos, pues por ejemplo, con JS-Link tendríamos que interceptar el campo antes de ser renderizado y renderizarlo nosotros en la posición que quisiéramos. Bueno, pues al final eso requiere de bastante tiempo para poder hacerlo. Aquí, pues mira, así de fácil. Vamos a hacer el campo tipo de compra, el tipo más pequeño. Vamos a poner aquí en su sitio. Vamos a poner aquí el importe. Vamos a hacerlo más pequeño. Vale. Por ejemplo, el tipo de IVA lo vamos a colocar debajo del importe. Vale, lo que es el diseño del formulario, pues la verdad que es bastante rápido, bastante ágil. Si nuestro cliente nos pide cambiar un campo de sitio o de orden, no necesitamos irnos a la lista, pasar al tipo de contenido, ordenar las columnas en el tipo de contenido, sino que directamente en el formulario podemos cambiar el orden. Pues por ejemplo, eh, este mismo, la validación, si la quisiésemos más arriba la podríamos llevar. Y pues este responsable, lo voy a poner aquí, campo responsable. Los campos de tipo personal siempre tienen que ser un poquito más grandes por el componente en sí. Necesita más espacio para poder mostrar el nombre de presencia del usuario que seleccionemos. Vale. A mí me gusta tenerlo así todo bastante alineado. Pues por ejemplo ahora la fecha. Y estos van a ser nuestros combos en cascada. Los vamos a poner uno debajo del otro. Vale. Campos nos los vamos a llevar ya todos así y vamos a hacer el formulario un poquito más pequeño. Este que se me ha movido, lo movemos.
Vale, y vamos a empezar a ver un poquito lo que son las diferentes configuraciones, pues por ejemplo, de lo que es un campo de texto. Un campo de texto, pues por ejemplo, podemos ponerle el valor por defecto. En la apariencia podemos decir si lo queremos visible o no, o podemos basarlo en una expresión, como por ejemplo lo que hemos visto antes de si un usuario pertenece a un grupo. En la habilitación lo mismo. Puede ser que tú quieras que vean un campo todos, pero que solo puedan modificarlo los que pertenecen a un departamento en concreto. Podemos darle unos formateos en concreto a este campo, por si queremos diferenciarlo de otro tipo de textos. Si no, lo haríamos en lo que es el tapiz del formulario. Tenemos validaciones directamente en el control. Y, hay validaciones, ahora veremos que, por ejemplo, lo mismo da que las hagas en el control que las hagas con una regla. Por ejemplo, ahora haremos una de fechas, tanto en el control como en la regla. Y luego tenemos un conjunto de valores avanzados, como bueno, si queremos convertirlo en un password, para que salgan las estrellitas y no se vea el texto. Aquí tenemos el texto de ayuda, que es un tooltip que nos aparece, como este, encima de los campos. Si queremos que el control, que el modo de renderizado del control esté automático, o sea que cuando estamos en un edit se vea en tipo edit, cuando estamos en un display se vea bloqueado, o si queremos que siempre se vea en modo edit o queremos que siempre se vea en modo display. Esto sería como deshabilitar el control, a excepción de, por ejemplo, si es un lookup. Si es un lookup, esto lo que haría sería renderizártelo siempre con un link. Ahora veremos en el formulario. Y bueno, una serie de valores y de parámetros que podemos ir configurando dependiendo de las necesidades. Estas son las de edit, pero por ejemplo, pues esto es un campo de tipo elección, tiene otras distintas, pues en los concretamente en este no, pero si es un lookup multivaluado, nos da la opción de renderizarlo de distintas maneras. Este es un lookup pero no es multivaluado, y pues nos deja renderizarlo como un combo o como un conjunto de botones. Bueno, y así cada tipo de campo tiene sus propias configuraciones. Vamos a hacer un poquito más pequeño el formulario. Vamos a bajarlo a 650. Bueno, así está bien. Vale, y pues por ejemplo vamos a cambiar el banner, que tengo por aquí una dirección. Tengo por aquí. Vamos a cambiar este banner. Vamos a poner nuestro banner corporativo aquí en Camina Piensa en Colores. Y bueno, vamos a quitar este de aquí. Queremos poner algo para diferenciar. Vamos a marcar estas y le vamos a decir este. Vale, pues bueno, cambiarle al final el aspecto un poco al formulario. Si lo publicamos ahora mismo, bueno, ya tenemos una primera versión de nuestro formulario, aunque sin una lógica.
Vale, podemos ahora mismo seguir creando ya esa lógica. Tenemos un poquito rediseñado el formulario, entonces vamos a crear una regla para que solo se muestren estos campos si el tipo de la solicitud es compras. Tenemos compras y tenemos gestión. Pues bueno, se supone que cuando seleccionemos gestión deberían de desaparecer estos dos campos. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a decir que lo que tiene que hacer es ocultarlo. Y aquí vamos a aplicar una fórmula. Como os comentaba antes, aquí tenemos una serie de funciones. Pero vamos, esto es, para los que conozcáis Nintex Workflows, es la misma pantalla con la diferencia de que tenemos unas cuantas fórmulas más y que tenemos esta pestaña que nos permite seleccionar todos aquellos controles a los que les hayamos puesto nombre. Automáticamente la plantilla por defecto, cuando generas el formulario por defecto, ya les pone un nombre a lo que son los controles. Entonces, ahora mismo lo que queremos evaluar es que el campo tipo, creo que se llama tipo de expediente, sí, que el campo tipo de expediente, cuando no sea igual a compras, que nos oculte los campos, que nos oculte creo que el importe y el IVA. Vale, pues entonces lo primero que necesitamos es las funciones. Vamos a aplicar un not equals para cuando no sea igual a compras, ¿vale? Porque como veis no tenemos un hide y un show, solamente tenemos un hide. Entonces, bueno, pues hay que ir componiendo las reglas en base a esa limitación. Entonces, necesito un equals. ¿Y qué más necesito? Necesito el control tipo expediente, y necesito el valor con el que no queremos que se oculte, que es compras. Compra. Vale. Y si no hemos fallado, vamos. Gestión, nos desaparecen los campos. Vale, aquí hay que ajustar algunos matices en los campos para que se anclen bien unos a otros. De todas maneras lo tengo ya preparado, más que nada por el tiempo que llevamos ya. Vamos a crear la siguiente regla, por ejemplo, para este check, que se muestre el campo responsable si el check está marcado. Las reglas siempre se aplican al componente y a su etiqueta. Igual que en JS Link tenemos que buscar el componente y luego acceder a su TD y a su TR para poder ocultarlo y de esa manera ocultar tanto la etiqueta como el componente. Aquí seleccionamos la etiqueta y el componente, botón derecho, añadir nueva regla y vamos a llamarla ocultar responsable. Vale, y de nuevo es para poder ocultarla. Y en este caso tenemos el control validación. Pues bueno, aquí esta es bastante fácil, si no es true. Volvemos a publicar para ver la regla. Y como veis ya está oculto. Si pulsamos aparece. Vale. ¿Qué más cosas? Por ejemplo, los valores por defecto de un combo es bastante habitual tener que cambiarlos.
tenemos aquí una opción donde nos permite seleccionar un texto personalizado. Pues por ejemplo, este es el del tipo de IVA. Selecciono un tipo de IVA. Vale, y aquí seleccione un capítulo. Vale, pues bueno, de esa manera podríamos ir personalizando todos los valores de los combos. Vamos a montar los combos en cascada, por ejemplo, para que veáis cómo responde el formulario, porque cada vez que cambiamos el valor del combo o sea, el valor del combo que posee el dato a filtrar, hace una recarga el formulario. Entonces, en la parte de filtrado, le vamos a decir, podemos decirle que filtre por un valor específico o por el valor que tiene un control. En este caso, vamos a filtrar por el valor que tiene un control. Vamos a filtrar, a ver, aquí. Vamos a filtrar por la columna capítulo, que es la que tenemos en la lista de partidas, esta columna capítulo, y le vamos a decir que el control que posee el valor es el control capítulo. Y le vamos a decir que mientras no esté filtrado, que no muestre ninguna. Vale, como veis, solo hemos actuado sobre este combo. Si publicamos ahora mismo, si todo ha salido bien, siguen funcionando aquí las reglas y fijaros que las partidas están vacías. Si seleccionamos el capítulo 4, tenemos 3 partidas activas para el capítulo 4. Si seleccionamos el capítulo 3, pues solamente tenemos una. Vale, en principio tendríamos ya una serie de reglas. Por ejemplo, podemos crear otra más para validar que la fecha de inicio no pueda ser inferior a hoy, pero este tipo de validaciones las podemos hacer directamente en el control. Por ejemplo, le vamos a decir que filtre por un valor y le vamos a decir que compare con el valor current date, que lo tenemos aquí. Tenemos una serie de valores ya predefinidos y el mensaje de error. Vale, bueno, por ejemplo, este campo sabemos que es obligatorio, le podemos dar también una validación vale, y una vez lo publicamos, yeah. Bueno, parece que había hecho algo mal en la validación y por eso el formulario ha dejado de funcionar.
Bueno, ahora veremos la regla funcionando, porque la última parte de todo esto es enseñaros un poco cómo haríamos el pase de un entorno de preproducción a un entorno de producción, ya que estos formularios se quedan incrustados dentro de lo que es la lista. Y llevarnos la lista de un sitio a otro, al final no suele ser una buena práctica. Entonces lo que tenemos, una vez diseñado el formulario, bueno, quería haber cambiado también, enseñaros también, por ejemplo, los botones. Podemos cambiarlo. Este botón le vamos a llamar guardar, ¿vale? Y a este botón cancelar. Este botón ya está preparado para que en el item display no se vea el botón, pero este sí que se ve, ¿vale? Entonces no podemos ponerle cancelar porque, o sea, al final lo típico es ponerle cerrar. Tenemos una opción para poder cambiarle el texto cuando esté en modo visualización. Otra cosita que quería enseñaros es cómo ampliar un poquito la parte de CSS. Tengo aquí un CSS que me ha preparado Teresa para poder pintar los botones. Si en la parte de Custom CSS ponemos esto y aplicamos a los botones las clases necesarias, este es btn guardar y btn formulario, se pintan ya con el color que hemos definido en la hoja de estilos. Y este vale, de esta manera ya tendríamos un poquito más personalizados los botones. Y por último, la parte que os comentaba de poder pasar un entorno de producción. Al final tenemos aquí unas opciones de importar y exportar. Vamos a importar otro formulario que tengo hecho, es idéntico a este, pero viene de otra lista. Entonces, al final solamente tendríamos que tener el formulario exportado, que nos exporta un fichero XML, y si lo importamos, automáticamente nos monta el formulario que teníamos guardado, ¿vale? El que hemos preparado es similar a este. Si ahora lo publicamos, pues por ejemplo, vale, aquí nos estaba diciendo de temas de layouts. Este lo tenía preparado para poder transformarlo. Si queremos transformarlo, ya la lógica ya la tenemos aplicada al formulario. Y por ejemplo, este sería para un teléfono. Podemos generar un preview y ver cómo quedaría ya directamente en el teléfono, ¿vale? La lógica de las reglas se sigue aplicando la misma, y poco más, ya lo tendríamos el formulario finalizado. Os lo voy a enseñar funcionando ya aquí. Vale, este sería pues al final el formulario con las reglas, con todas las reglas que hemos hecho, además de una que no he llegado a hacer, que es para validar que la fecha no sea
no sea menor que el día de hoy. Y bueno, en principio hasta aquí hemos llegado. Ya no nos da tiempo a más. Espero poder montar una nueva sesión ampliando todo lo que hemos visto, aplicando JavaScript personalizado y poder ampliar un poquito esta formación. Si tenéis alguna pregunta. Vale, veo que por aquí sí que hay algunas preguntillas. Adri, ¿puedes ver un segundo? A ver, un segundo y vamos a ir contestando las preguntas. Que he visto las preguntas, pero se me han ido. Están aquí. Pincha quién está aquí. Ahí. Vale. Vale, voy leyendo a ver un poquito las preguntas. Me preguntabais si existe alguna forma de eliminar el refresco del formulario cuando se selecciona el capítulo, ¿vale? Los combos en cascada directamente con la implementación que trae Nintex nos sigue haciendo ese refresco. La única manera sería llevárnoslo a un desarrollo personalizado en Ajax. Está en fase de desarrollo, según creo, pero todavía no se ha visto en las versiones beta de los siguientes lanzamientos. Me preguntan aquí si podemos hacer las preguntas por el audio directamente. Es que si abro el audio se va a liar bastante porque hay mucha gente y va a empezar a haber mucho ruido. Las columnas BCS, pues bueno, funcionan igual que en SharePoint. No hay mayor... Además, Cristian, sabía que me lo ibas a preguntar tú. Las columnas BCS funcionan igual que en SharePoint. No hay ninguna mejora, ningún aporte nuevo. Diferencias con SharePoint Designer. Bueno, ahora mismo muchas. SharePoint Designer, desde no tener una interfaz gráfica directa contra el formulario, la programación, bueno, SharePoint Designer tampoco es que sea una gran maravilla a la hora de desarrollar no sé si os habrá pasado alguna vez que se suele perder algo de código, ya que conecta con la base de datos de contenido de SharePoint y si algo no le cuadra suele hacerlo desaparecer. Y luego, tanto a nivel de maquetación como de gestión de los formularios, yo creo que realmente no se puede comparar con Designer, porque al final la maquetación de Designer es con XML, con XAML, sí. y no yo creo que la velocidad que coges con esto es bastante más que con Designer. Conocer el control de código. Sí, claro, y pues, el control de código sobre todo. En esta formación no hemos aplicado código, pero veremos cómo se puede incrustar. En la siguiente formación veremos cómo incrustar código JavaScript ya más avanzado desde botones o interactuando con el formulario. Vale, me pregunta Cristian si podemos ir escribiendo en los list lookups. No podemos ir escribiendo en los list lookups e ir viendo los valores que nos va sacando. Son lookups cerrados. Bueno, también comentar que todos estos controles que vemos aquí son extensibles. Podemos crearnos un control, extender un control desde Visual Studio y luego incorporarlo dentro de la interfaz. Pero vamos, eso ya es un nivel un poco más
un poco más alto que meter JavaScript dentro del formulario. En Intes Workflows también puedes hacer cajitas personalizadas y meterlas dentro de tu interfaz, pero requiere bastante desarrollo. Vale. En un formulario o sea, una lista, porque un formulario en realidad no gestiona distintos tipos de contenido, sino que puedes ponerle un control que te haga cambiar en el new de tipo de contenido, ¿vale? Y entonces lo que hace es representarte un formulario u otro, pero en el formulario, en realidad, el formulario está basado en un solo tipo de contenido. Y a la hora de visualizarlo, se visualiza dependiendo del tipo de contenido que hemos seleccionado en ese combo en el momento de crearlo. Vale, me pregunta si se pueden gestionar varios tipos de contenido a la vez. No, 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 a la vez no. A la vez lo máximo que podemos hacer es desde un ítem poder consultar otro ítem, bien sea en esta lista o en otra, mostrando todos sus datos con el componente de ListView, o bien podemos montar un componente maestro de detalle con una rejilla abajo, pero que también sería de tipo consulta. Pero gestionar varios tipos de contenido dentro de un mismo formulario, no, porque un ítem no puede pertenecer a varios tipos de contenido. No sé si era concretamente la pregunta esa, la que me hacías. Tú el ítem lo puedes cambiar de tipo de contenido, es lo que se refiere. Entonces, cuando tú te sale por defecto, te sale el tipo de contenido y tú le cambias el valor del tipo de contenido. Entonces, tú estás asociando el ítem Si para... asocias el ítem a un tipo de contenido, pero solo lo puedes hacer en el momento de creación. O sea, cuando vas a editar un ítem, no puedes cambiarlo de tipo de contenido. O por lo menos hasta estas últimas versiones el componente no te dejaba cambiarlo de tipo de contenido. Veo viable que extiendan ese componente para poder hacerlo en modo edición. Porque SharePoint lo tiene. Sí, más que nada porque SharePoint lo tiene. Un elemento es de tipo publicación y luego tienes campos adicionales propios de ese tipo. Dos tipos de contenido distintos. Bueno, al final es una extensión del tipo de contenido publicación. Bueno, si tienes dos tipos de contenido distintos, al final tienes que gestionar dos formularios distintos. No va vinculado al tipo de contenido, cada formulario va vinculado a la lista. Entonces, Va vinculado a la lista de los tipos de contenido. Por eso no puedes coger de los dos. ¿Alguna pregunta más? Vale, si tenéis alguna pregunta más, mi correo es fmarti@encamina.com y nada, cualquier duda que tengáis. Vale, si se pueden extender las reglas, sí, se pueden meter funciones predefinidas. Se pueden meter funciones predefinidas para ampliar el conjunto de funciones y de esa manera poder extender esas reglas. Porque la verdad que cuando ya tienes que hacer alguna regla complicada, se monta ahí bastante complejidad. Dime, David, dime.